Un cordial saludo a la profesora y a los compañeros. Hoy presentaré el anteproyecto de investigación titulado Gobernanza del suelo y conservación del patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de Tunja. Esta propuesta se desarrolla en el marco de la especialización en gestión del patrimonio y aborda un problema actual, crítico y poco explorado en las ciudades intermedias de Colombia. El problema de investigación gira en torno a la siguiente pregunta, la cual es: ¿cómo inciden las decisiones municipales sobre el uso y la gestión del suelo en el estado de conservación del patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de Tunja? ¿Por qué este problema importa? ¿Por qué se justifica esta investigación? Por varias razones. La primera, el Centro Histórico de la ciudad es un bien de interés cultural del ámbito nacional, con normas muy estrictas de protección. Aún así, hoy presenta signos de deterioro físico, hay intervenciones no autorizadas, hay una presión inmobiliaria evidente y hay cambios irregulares en el uso del suelo. La literatura también muestra que hay una brecha que se viene documentando entre la normativa existente y la implementación por parte de las autoridades locales. Y Tunja, siendo una ciudad intermedia, enfrenta limitaciones tanto con los presupuestos como la capacidad institucional, y hay tensiones evidentes entre el desarrollo urbano y la conservación arquitectónica. Ahora bien, si tenemos una normativa robusta, ¿por qué los centros históricos siguen deteriorándose? Y es aquí justamente donde encontramos el valor de este ejercicio de investigación. Las razones que nos justifican esta investigación son las siguientes. Uno, nos permite entender la articulación real entre instrumentos como el POT y el PEMP. Dos, visibiliza cómo ciertas decisiones administrativas pueden favorecer o pueden afectar el patrimonio. Tres, aporta insumos para mejorar la coherencia institucional y la planeación urbana, así como la protección efectiva de los BIC. Y además contribuye al debate desde el punto de vista académico e investigativo sobre la gobernanza del patrimonio urbano en las ciudades no capitales. Ahora bien, ¿qué nos proponemos? Básicamente la pregunta es: ¿qué pasa cuando la planificación y el patrimonio hablan idiomas distintos? Y de aquí nos surgen los principales objetivos de esta investigación. El objetivo general asociado con la pregunta que ya mencionamos es analizar cómo la gestión del territorio municipal incide en el estado de conservación del patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de Tunja. A su vez, tenemos cuatro objetivos específicos, acotados desde luego al caso de Tunja. El primero de ellos es describir los principales instrumentos y procedimientos municipales asociados a la gestión del suelo en el centro histórico de la ciudad. El segundo es identificar las decisiones más recientes de gestión del suelo que hayan tenido efectos visibles en el patrimonio arquitectónico del centro histórico. El tercero es caracterizar, a partir de entrevistas y de revisión documental, las capacidades institucionales y los actores que intervienen en estas decisiones. Y por último, queremos proponer orientaciones preliminares para mejorar la articulación entre la gestión del suelo y la conservación patrimonial. Como marco de referencia, la investigación se apoya en tres tipos de marcos complementarios. El primero de ellos es el marco teórico, que aborda conceptos como la gobernanza del suelo, la gestión del patrimonio urbano, el concepto de paisaje urbano histórico, como lo desarrolló la UNESCO y las guías subsiguientes, así como la literatura sobre tensiones entre normas y prácticas desde el punto de vista institucional. También encontramos un marco normativo que incluye, por supuesto, la Convención de UNESCO de 1972, la Carta de Venecia y la guía que se deriva de la Convención sobre Paisaje Urbano en el año 2017. También tenemos la Ley 397 de 1997, su reforma, es decir, la Ley 1185 del 2008, y
la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial en el país. También tenemos los decretos únicos reglamentarios en materia cultural, es decir, el decreto 1080 del año 2015 y en el sector de licenciamiento, vivienda y territorio, que es el decreto 1077 del mismo año. Aquí también incluimos el PEMP del Centro Histórico de la ciudad y por supuesto el POT municipal. Por último, y de manera mucho más breve, hacemos un marco geográfico en donde pretendemos situar a la ciudad, caracterizar su ubicación y cómo está conformado y cómo se estructuró ese centro histórico con sus antecedentes coloniales y la estructuración de calles. Desde el punto de vista metodológico, la investigación apuesta por un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque es el adecuado para analizar las decisiones administrativas, hacer las interpretaciones sobre las normas que hemos de revisar y sobre las prácticas institucionales que se deben verificar. Como estudio, como tipo de estudio, hemos seleccionado un estudio de caso único en el centro histórico de la ciudad y se pretende hacer un diseño descriptivo e interpretativo, más no experimental, porque no es necesario en este tipo de investigación. La lógica que está detrás del estudio es hacer un ejercicio de triangulación entre los documentos que ya mencionamos, los actores a los cuales debemos entrevistar, funcionarios, expertos en patrimonio y profesionales que hacen parte de la administración municipal, y contrastarlo con la evidencia física de observación directa de inmuebles patrimoniales para hacer ese cierre de la triangulación. Ya acotando y terminando, quisiera mencionar las fases del estudio. Metodológicamente se han dispuesto 4 fases. Una primera fase de exploración documental, en donde se hace la revisión de documentos y se concluye con una matriz normativa. Una segunda fase en donde nos concentramos en los actores y las prácticas institucionales. Una fase 3 en donde se hace el ejercicio de verificación de campo y la observación de una muestra de inmuebles. Se levantan las fichas, el registro fotográfico y se analiza el estado de conservación y se consigna esa información. Y por último, una fase 4 de cierre, que es la síntesis y las recomendaciones en donde se identifican esas relaciones críticas entre las dos variables principales de la observación, que son gobernanza y conservación patrimonial. Como instrumentos usaremos guías, fichas, matrices de recolección y análisis de información, diarios de campo y por supuesto las técnicas de la metodología cualitativa como la entrevista, la observación directa y el análisis documental. Ya cerrando, nos interesa dejar una idea muy nítida y es que nos interesa saber qué revela la realidad del patrimonio justamente cuando lo cruzamos con la norma, con la práctica y con la evidencia física ya en el territorio. Este anteproyecto plantea un análisis riguroso, pero contextualizado sobre la relación entre la variable gobernanza y conservación patrimonial. Su aporte central es mostrar con evidencia cómo las decisiones locales, más que la ausencia normativa, pueden explicar gran parte del deterioro o de la preservación del patrimonio. Muchas gracias.